Dios te bendiga. Te habla el licenciado Wendy Valdés. En esta hora quiero invitarte a que te suscriba, a que comparta esta transmisión, que le dé like, que se le envíe a un amigo, a un hermano, cualquier persona que tú quieras que pueda ser edificado con esta transmisión. La verdad que nos sentimos muy contentos de estar aquí. En esta hora, pues, vamos a tener una entrevista estelar. Nos acompaña un hombre de Dios, un pastor de aquí de La Romana, el pastor con Dios y con nosotros, el pastor Ramón Antonio Pérez Gil. Lo dije bien, ¿verdad? Amén, así es. Qué bueno, qué bueno. Dios le bendiga, pastor. Amén, mucho Placer gusto. tenerlo aquí con nosotros. Y para mí es un honor estar con ustedes compartiendo en este glorioso canal. Gracias, gracias. Podemos decir así. Y compartir un tema que yo sé que será de mucha bendición en algunos casos, en otros un poco chocante, pero nada, siempre tómelo como información en algunos casos, en otros si usted quiere practicarlo o no, bueno. No, y yo quiero que la gente sepa que en este canal nosotros no venimos como a repetir, sino nosotros siempre queremos traer informaciones para que usted esté claro, para que usted sepa bíblicamente qué usted debe de hacer sin temor, porque nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios que da información. Y yo siempre digo a las personas que si algo tiene el Señor es que Él informa lo que le gusta y lo que no le gusta. Así es. Si algo yo he aprendido de la Biblia es que Él hace eso. Él te explica cómo es Él, cómo Él quiere que se le hagan sus cosas y de qué manera Él quiere que lo vean para que usted a partir de ahí pues todo le salga bien. Yo entiendo que sería injusto y en Dios no hay injusticia si Él te va a condenar por algo sin haberte informado. Sí. Por eso un verso clave que encontré en el libro del profeta Isaías, creo que 30:20, el Señor le dice a través del profeta Isaías, vendrán tiempos donde te haré pasar procesos, van a venir situaciones inclusive de hambre, pero nunca, dice el Señor, quitaré delante de ti a tus maestros. Siempre verás tus maestros. ¿Por qué? Porque si yo no te introduzco, o sea, si yo no te instruyo, te capacito en mi ley, luego, ¿cómo yo puedo castigarte o condenarte por tú haber faltado a mi ley? Sí, no, es así, es así. Pastor, en el día de hoy, pues hemos traído un tema muy interesante y va de acorde a lo que es el tiempo en que estamos viviendo, en la Navidad. Y queremos que usted nos hable del origen de la Navidad y que nos hable en qué se relaciona con lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, bendecimos la vida que nos estén mirando a través de las diferentes plataformas y en diferentes tiempos. Sí, Algunos estarán mirando en tiempo real, otros estarán mirando de día, en otro de noche. diferido, otro de noche. Así es. Así es que gracias al Señor. Sí, como preguntabas, realmente desde hace un tiempo atrás hemos venido haciendo estudios e investigando algunas cosas. Y por ejemplo entiendo que la Navidad que nosotros celebramos es el resultado de una mezcla entre el paganismo y la cristiandad. Ok, o sea un sincretismo. Sí, es un sincretismo, una mezcla, se mezcló. Y en el camino vamos a ir dando algunos tópicos. Por ejemplo, entendemos que se ha señalado como el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús y de ahí la trascendencia de celebrar en este tiempo de fiesta este concepto de natividad. Pero, por ejemplo... Y no estará Jesús molesto porque quizás nació en una época y de repente le están celebrando el nacimiento en otra. Mire, es bien peligroso. De hecho, no veo que nadie celebre su cumpleaños fuera de su tiempo. No. Y es bien peligroso porque en el mundo físico he escuchado gente decir que, bueno, pero aunque no sea el nacimiento como tal, yo lo celebro como su nacimiento. Pero hay un asunto en el mundo espiritual que marca. Por ejemplo, hay unos datos. O sea, hay un calendario en el mundo espiritual que... Sí, que entiendo que el mundo físico tiene que sujetarse a ese calendario, sí, no al revés. Exacto. Y además hay
en el mundo espiritual cosas que operan cuando tú haces X o Y cosas. Sí. Aunque no lo veas de manera literal con tus ojos, pero están operando. Sí, es así. Por ejemplo, de acuerdo al tiempo del nacimiento o la natividad de Jesús, cita en el libro de Lucas capítulo 2, verso 8, dice que habían pastores en la región que velaban y guardaban en la vigilia de la noche sus rebaños. La información dice que los pastores en Palestina no hacen esto durante el invierno. Ok. Siempre traen sus rebaños de la montaña, o sea, a los rediles guardados, los apriscos, donde ellos tienen protección. El 15 de octubre ellos los bajan de los montes y lo guardan. O sea, que no estaba nevando en el momento en que ellos hicieron eso. No. Y tiene sentido porque, no era invierno. Porque según dice la Biblia, José hizo un trayecto con María. También. Iba a ser imposible que pudiera hacer ese trayecto en tiempo de nieve. Porque es invierno y un invierno es crudo allí. Sí, Lo otro es, otra información es que en el siglo V la Iglesia Católica ordenó que el nacimiento de Cristo fuera observado el 25 de diciembre. Wow. O sea, que no es una fecha realmente que está en los cánones judíos, sino que ese día fue puesto como fue señalado uno de los tantos días de fiesta. Okay. Ahora, cuando se hace un sondeo, realmente es lamentable decir que hubo un nacimiento para el solsticio de invierno. O sea, en el solsticio de invierno se entiende que nació este nieto o bisnieto de Noé llamado Nimrod. Nimrod, ok. Y Nimrod dice que era poderoso cazador delante del Señor. Y su esposa, a raíz de la muerte de Nimrod, queda embarazada. Y ella dice o alegaba que el dios Nimrod vino sobre ella como sombra para dar una percepción como sucedió con María. Sí, sí. Y ella quedó embarazada de un jovencito. No, y siempre es así. Yo estaba el otro día mirando un programa y vi un pedazo de una película de El Señor de los Anillos, que es la saga que tiene Harry Potter. Y hay un momento en que llega un señor y liberta a los cautivos y es un caballo blanco. Tipificando el apocalipsis. Yo digo, señores, un apocalipsis cualquiera. Esto es una locura. O sea, sí. Muchas de las escenas que nosotros vemos sin darnos cuenta. Doble sentido. Sí, tienen una connotación bíblica. Yo me doy cuenta de muchas porque he leído bastante la Biblia, a Dios a la gloria, y puedo hacer comparaciones. Entonces, imagínate, por ejemplo, este niño nace y se entiende que de allí viene un compendio de tradiciones. Dice que Nimrod fue el rey que edificó Babilonia, sí, que edificó no Babel, la torre de Babel, o sea, no Babilonia, y edificó varias ciudades más. Pero era un constructor ese hombre. Sí, él se dedicó a hacer, dice que era poderoso cazador, cazaba. Y la expresión delante no significa que estaba a favor de Dios, sino que estaba en contra. Entonces, creó ciudades y en esas ciudades él se denominó el rey. No solo el rey, sino porque se endiosó. Él lo que quería era establecer un nombre. Establecer un nombre. Y lo estableció. Sí. Tras la confusión de las lenguas en Babel, el nombre de Nimrod pasó a diferente idioma, pero era el mismo Nimrod. En uno le llamaban Dagón, el otro le llamaban Merodach, y así por el estilo, Baal. Y en cada idioma, el mismo nombre tuvo su nombre. Pero estableció una dinastía, porque la Biblia dice que, hablando de el rey Joacín, que estuvo preso, que vino Emil Merodach, y fue el quien Dios utilizó para que lo sacara de la cárcel y le cambiara las ropas y todo eso. O sea que parece que Nimrod era bastante fuerte. No, era bastante fuerte. Porque en esa fecha todavía, en esa fecha todavía se utilizaba esa terminología. Mira, por ejemplo, en los días del paganismo, esta fiesta del nacimiento del sol era popular especialmente dentro de los misterios, conocido como el mitraísmo. Y se dice que esta festividad
eran llamadas la Natividad. Ok. O sea, y estas fiestas sí se hacían en el solsticio de invierno. O sea, ellos aprovecharon esa fecha que era famosa, poderosa, que todo el mundo conocía, y pues montaron la tradición de que ese fue en la fecha en que Cristo nació. Por Prácticamente. ejemplo, sí, por ejemplo, dice aquí, el dios Sol, entre otros, Osiris, Horus, Hércules, Bacchus, Adonis, Júpiter y Talmud. Pastor, entonces usted está diciendo que el nacimiento de Cristo está montado sobre una fecha pagana. Básicamente, según una información que estuve indagando, el nacimiento de Jesús tiene que ver al otoño, más o menos. Ok. Septiembre, a mediados de septiembre. Entonces la pregunta es, ¿está mal o está bien o se entiende que nosotros aquí en República Dominicana y muchas partes del mundo pues celebremos la Navidad en esta fecha? O sea, un cristiano no peca, es la pregunta, al juntar a su familia y comerse un pedazo de carne, de pavo, ¿verdad? Y disfrutar con su familia las Navidades. Mira, hay que ver que el concepto pecado, cómo uno lo define. O sea, hay que ver el concepto pecado. Por ejemplo, algunos pecados... Eso es lo que pondría en warning a cualquier cristiano devoto que estará pues escuchando esta entrevista. Algunos pueden pecar por el concepto gula, por lo que se hace. Pero, por ejemplo... Pero por cocinar en su casa y compartir, llegó un familiar y todo eso, y enviar comida a los vecinos como se hacía antes. Mira, entiendo que desde un punto de vista no. Desde un punto de vista. Ahora, la celebración consistía, fíjate en qué consistía la celebración. Dice, en un árbol de pino. Ok. O sea, se escogía un árbol de pino y se encendía en fuego. Y esto era como una celebración al dios Sol. Entonces, en Babilonia... Pero ahora que usted menciona eso, pastor, muchas personas, porque cuando usted menciona el pino, es aludiendo a lo que es el arbolito de Navidad hoy en día, ¿verdad? Sí. Hay muchas familias que, por ejemplo, yo tengo familiares que usted no se atreve a llegar a la casa con un arbolito de eso porque ellos establecen que eso es pagano y que esas bolitas que están pues en el árbol ondeando, era que Nimrod, cuando mataba a sus enemigos, le mochaba la cabeza y lo colgaba en el árbol. Eso sí es una podemos decir, de las explicaciones que se dan. Otras también eran que se ponían cosas brillantes, bolas brillantes, para hacer la alusión al dios Sol. De hecho, hay unas figuras que ponen todavía en los árboles de Navidad de esta generación, que es un sol con un rostro y es aludiendo directamente al dios Sol. Y el dios Sol es Nimrod. Entonces, vemos, por ejemplo, que las celebraciones o el cumpleaños de Tamuz, que es precisamente para el tiempo de invierno, dice que se celebraba con grandes celebraciones, fiestas, borracheras y grandes cantidades de comida, igual que hoy. Ok. Entonces, o sea, que no ha cambiado. Que lo mismo que se hacía antes es lo mismo que se hace. O sea, que se ha desvirtuado la celebración del nacimiento de Jesucristo. Entonces, fíjate qué pasó. Dice que estas fiestas tocaron Roma, Grecia en los días paganos. Y los bárbaros, teunóstico la palabra, no me acuerdo exactamente. Y dice que hacían fiestas iguales. ¿Qué pasó? Cuando llegó al Imperio Romano, estas fiestas fueron conocidas con otro nombre. Se le conoció como la Saturnalia. La Saturnalia. En honor a Saturno. O sea, que eso fue pasando de generación en generación de un dios a otro. De una costumbre a otra. Sí, pero eso es peligrosísimo y mire por qué, según lo que yo veo. Y es que comienza de una manera, pero no va cambiando para bien, sino se va mezclando, como usted dijo ahorita. Y cada vez más, pues, van tomando pedazos de cultura, de dioses y de forma de adoración y lo van mezclando a lo que es el nacimiento de Jesucristo. Entonces, vemos ahí que ¿qué hacía el Imperio Romano? Se entiende que era una de las fiestas más paganas y más corruptas. Wow. Y más depravadas.
Sí, porque los romanos, eso fue una locura, señores. Dice que la inmoralidad romana no rompía récord. No. Mire, eso fue tan fuerte que yo creo que Nerón fue que se casó con un caballo. Sí. Y lo nombró emperador. Emperador no, lo nombró senador porque necesitaba darle un cargo de lo loco que estaba ese señor. Mire, entonces, imagínate, dice que en ese tiempo de esas fiestas no se observaban ninguna de las leyes. Era un tiempo descontrolado. Entonces, se hacía lo mismo que se hace en lo que son las fiestas de hoy. Grandes bacanales, mucha comida, regalos, orgías, de todo. Okay. Entonces, eso pasó. Pero porque mucha gente no va a ver y es bueno siempre establecer un punto de equilibrio. Yo creo, pastor, que el que prepara su cena, invita a un compañero, invita a un vecino, personas que vienen de Estados Unidos y están en familia y están contentos ese día, pues yo creo que no están haciendo nada malo. Por ejemplo, yo le decía a los hermanos... Porque también al estar en un país donde ya es tradición que la gente lo celebre en esta fecha y todo está como conectado, porque a veces es un poco difícil. Entendemos que el mundo espiritual es una cosa y que de este lado se hace de una forma diferente, pero es difícil como mientras todo el mundo está celebrando, usted está como separado de eso. Entonces, cuando todo el mundo está en su trabajo, entonces usted quiere celebrar. A veces como mejor como adaptarnos a lo que está pasando, decirle al Señor, bueno, Señor, tú sabes que estamos... Ahora, yo, por ejemplo, yo le decía a los hermanos anoche precisamente, yo decía, miren, ¿desde qué punto de vista yo lo tomo como bueno y válido? Es un tiempo donde en los trabajos la gente cesa de trabajar. Exacto. La familia que está fuera en otro país viene a la nación y entonces tienen el tiempo. Sí. Y si usted tiene el tiempo de reunirse con su familia, para mí las reuniones familiares son buenas. Ahora, desde el otro concepto de que usted obligatoriamente tiene que buscar dinero prestado, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, desde ese concepto no. No, y la gente, es muy bueno el punto. La gente se vuelve loco, señor, en diciembre gastando cuarto. Y compran vaca, y compran cerdo, y hacen préstamos y cuantas cosas. Y es como... Porque es una Saturnalia. Sí, porque hay personas, señores, que manejan el tema de la Nochebuena ¿verdad? Pero hay otros que se vuelven locos. Y cambian la nevera y pintan la casa. Entonces, y cuando se termina todo eso, entonces 3 millones de pesos en deuda. Vienen los problemas. Exactamente, 3 millones porque te emocionaste demasiado. Tú que me estás viendo ahora. Entonces, es un balance. Entender que precisamente Jesús no nace en ese tiempo. Se marcó, lamentablemente, para ese tiempo su nacimiento y que nació otro, realmente nació otro que se hace llamar Dios. Son de los... Y déjenme decirle que, por ejemplo, en el mundo oscuro, las fechas desde octubre, el mes de octubre. Cuando usted dice el mundo oscuro, pastor, ¿a qué se refiere? Como ese mundo, ¿cómo diríamos? Satánico. Ok. Ese mundo oscuro. Ellos tienen fechas, tiempo, donde ellos ofrecen sacrificio a sus dioses. Por ejemplo, como en Halloween y todo eso, esas fiestas paganas. Sí. Eso no son fiestas común y corriente. Sí, pero es bueno que el pueblo cristiano sepa que nuestro calendario está montado porque eso fue la Iglesia Católica. Sí, quien armó, básicamente. Quien controló. Eso es como que de repente estén haciendo un edificio y le den el control a alguien para que decida de qué lado van a poner las puertas y las ventanas. Bueno, ellos controlaron el sistema y cuando ese momento llegó, ellos fueron los que decidieron en qué fecha se celebra la Navidad, en qué fecha la Vieja Belén, en los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Y todo lo que nosotros pues hacemos hoy en día lo hacemos porque en esa época ellos fueron los que establecieron eso así. ¿Sí o no, pastor? Y luego entonces pasó a comercializarse y se ha hecho comercial. Por ejemplo, un aspecto mercurial ahí. El caso de los reyes, vendemos que eran reyes que traían juego a un niño. Sí. Pero cuando analizamos, lo primero es que cuando llegaron los magois, gente sabia de otra tierra, ya ellos no estaban donde el niño nació, ya ellos estaban en su casa. Sí. Y ellos que se existieron, lo único que no eran reyes. Y ellos trajeron... pastor, le dicen reyes magos, pero ellos no... Los magois. Ellos no eran reyes, sí eran magos.
Pero no reyes. Y se entendían que eran gente sabia. Sí. E inclusive, algunos creen que eran de la diáspora judía que quedó atrás. Sí. Y dice que ellos estaban en observación esperando una señal que solo se dio en el día del nacimiento del Mesías. Wow, muy fuerte. Que no se ha vuelto a dar jamás. Nunca se ha dado. Y dice que ellos estaban esperando esa señal y cuando ellos vieran la señal, ellos se iban a preparar para venir con obsequio, con presente a un rey. Ellos trajeron mirra, incienso y oro. Y oro. No era juego a un niño. Pastor, Presente a un rey. entonces quiere decir que Jesucristo era rico. Porque Bueno. con el oro que esa gente trajeron, ¿qué le hizo? Yo siempre me he preguntado, Bueno. ¿qué le hizo Jesús a ese oro? No se sabe. No se sabe. Porque si me dicen que ellos le trajeron oro a una persona, pero ellos sabían que era el nacimiento de un rey, entonces no le pueden traer cualquier cosa. Yo entiendo que los metales que llevaron ahí, el metal y la mirra, eran también un representativo, un de la realeza, del ministerio. Del ministerio. Jesús. Por ejemplo, en la mirra era un perfume que se le suministraba a los muertos. La mirra significa muerte, proceso. El incienso, dice que el incienso era lo que el sacerdote ponía dentro del incensario, valga la redundancia, para llenar todo el lugar santísimo con ese aroma. El incienso, oración. Y esa oración que fluía ante el Padre. Y el oro representa pureza y santidad. O sea, el ministerio de Jesús estaba perfilado en esa dirección. O sea, en el contexto espiritual era un indicativo. Pero ya conectando la Navidad con Jesucristo, pues ya entramos al tema de Jesús, me llama mucho la atención de que los primeros que reconocen el nacimiento y la realeza, la divinidad de Jesucristo, no fueron judíos, fueron extranjeros. Bueno. ¿Qué ejemplo o qué información está enviando el mundo espiritual en ese sentido, pastor? Bueno, mira, realmente sí, aunque ellos eran, se entiende, medio judíos. Sí. Pero dice la Biblia. Pero fueron gente de afuera. Gente sabia. Sí, gente sabia. Gente sabia. Entonces, fíjate, el pueblo de Israel tenía todo lo indicativo, aunque estaban en ese momento gobernados por un imperio que estaba sobre ellos y lo manejaba, pero ellos tenían todo el conocimiento, inclusive las señales de dónde iba a nacer el Mesías y de qué descendencia o genealogía venía el Mesías. Cuando te dice ellos, ¿el pueblo de Dios o los reyes o los magos? Los magos tenían la indicación de la señal, pero el pueblo de Israel tenía los escritos, tenía las profecías. ¿Y qué pasó ahí? ¿Fue que ellos se descuidaron? ¿Estaban descuidados de eso? Porque ahí mismo otra pregunta. Y es que cuando Jesús nace, el rey se da cuenta, pero cuando le dan información al rey, él se turba. Y entonces él va y le pregunta a los que usted dice, como sabe, a los magos, pero también investigó con los sabios del pueblo. Y ellos le dijeron exactamente. Ellos tenían los escritos. Sí, pero le estoy haciendo como 3 preguntas en una para que. Sí. Pero cuando nace Cristo, el hecho de Cristo nacer provoca que el rey mate muchos niños. ¿No será esto, pastor, un indicativo de que hay un espíritu que opera para que el nombre de Cristo pues sea perseguido? Porque no lo querían prácticamente. O sea, el nacimiento de Cristo, en vez de ser algo de bendición y de que todo el mundo lo esté esperando, pues de repente provoca que. Bueno, desde el punto espiritual, sí. De hecho, inclusive los últimos mensajes de la época, el nombre de Jesús se escucha poco. En las canciones también. Sí. Y hay y yo escuché a alguien decir que el que predica que Cristo viene es porque aquí está pasando necesidad. O sea, pero sí. Lo que decías es una realidad. Mira, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús hubo una conmoción. Sí. Una conmoción porque lo que llegó a Jerusalén fue una caravana. Sí, o sea, no eran 3 hombres, era una caravana. Y cuando ellos llegan buscando al rey de los judíos. Claro, entonces había un rey. Y había un rey puesto. Acuérdese. Y usted sabe que esa gente con el poder no jugaban. Que no había vencimiento. Un rey era quitado de ahí por muerte. Un rey era quitado de ahí porque se enfermaba
o era quitado de ahí por una sustitución por otro rey que venía. No, pero vámonos atrás. Usted sabe lo que decirle a un sanguinario, un déspota, un criminal como Herodes. Decirle, hemos venido a ver al rey. Al rey de los judíos. Al rey de los judíos, donde el rey era él. El rey era él. Entonces, por eso dice que él se turbó. Cuando le dicen eso, porque me imagino que cuando esta caravana llega, él cree que eso es para él. Y cree como que toda esa dijo, guau, por fin han reconocido mi manto. Y cuando esta gente viene y se le acerca y le dice, no, lo que pasa es que nosotros hemos venido buscando al rey de los judíos. Mira, dice la Biblia que no solo se turbó él, sino toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén con él. Muy triste, muy triste. Se supone que no debieron de turbarse. Muy triste. Los sabios de allí. No debieron de turbarse ni los jaján, ni los rambán, ni los rabíes, porque ellos tenían la información de que el rey... Ahora, había una confusión. Ellos esperaban un Ben David. Y un Ben David es una esperma de la casa de David. Entonces, ellos esperaban un Mesías con las cualidades de un rey victorioso, un rey que iba a acabar y que iba a sacar de la esclavitud al pueblo. No esperaban a un Mesías que naciera en cuna de pobre. Sí, pero esa información ellos no lo tenían. Ellos no tenían esa información de que Jesús había nacido de esa manera, porque los reyes fueron buscando al que había nacido, pero todavía ni siquiera los magos tenían información de cómo había nacido el Mesías. No, ellos sabían que había nacido y que la estrella lo iba a guiar. Eso sí. Entonces, esa información la tenían los sabios de Jerusalén. Pero lo que quiero decir es que ellos no habían llegado a ese momento. Ellos sí sabían que había nacido, pero no habían visto la forma en que Jesús nació. Entonces también... No. Pero yo lo que creo que la Biblia lo que quiere ilustrar, pastor, es la forma en que el mundo iba a esperar a ese Mesías tan esperado. O sea, no lo estaban esperando. No. Esa gente estaba en otra cosa. Pero muy parecido ahora. Sí, por eso es que no estoy trayendo el tema inocentemente. Yo lo estoy haciendo a propósito. Era lo que yo quería que ustedes... Era a propósito, o sea, sí. Así está así mismo. No estamos... O sea, yo, por ejemplo, hace unos días atrás tuve una experiencia con mis hijos. Nosotros compramos algo en Estados Unidos y lo enviamos por caja vía servicio. Sí, y más o menos en el tiempo de su llegada, le dijimos a ellos, unos 3-4 días antes, miren, ya hay posibilidad que el envío esté ahí dentro de unos días. Todos los días ellos me preguntaban, llamó, y se paraban, sonaba cualquier camión en la puerta y ellos llegaban esperando el regalo, esperando a la expectativa del envío, sí. Y yo me quedé mirando eso y el Señor me hacía entender en mi espíritu y me decía, ¿mi pueblo estará así? No, nosotros estamos distraídos y cada día nos distraemos más. Pero no aquí, eso es a nivel mundial, señora. No, mire, a nivel mundial. Hace aproximadamente como 10 años yo vi una encuesta de todos los medios cristianos de Estados Unidos y decía que por ejemplo, tú ponías el canal de televisión a la 1, a la 2, a la 3 y ningún medio de comunicación cristiano hablaba de que Cristo venía. Ningún mensaje. No. La mayoría eran de dinero, prosperidad, de sanidad, de cuantas cosas. Pero de la venida de Jesús no. Y se supone que el mensaje crucial de la Biblia es su encarnación, su nacimiento, y su venida. Muerte, resurrección y su venida. Sí. Esa es la columna del Evangelio. Pero ahí mismo, pastor, que yo lo dije, que cuando Cristo nace y el rey se entera que el rey que ellos fueron a buscar no era él y que era otro rey, pues un día que debió de ser de celebración, de alegría, ¿verdad? Se convirtió en un genocidio. Sí. Y muchas madres recordaron ese día como un día de tristeza. Sí. Es muy cruel. Usted se imagina usted ser el rey del mundo, el salvador de la humanidad, y que en su nacimiento, o sea, es como cuando alguien te daña una fiesta. El enemigo intentó dañar esa fiesta. Dañarla realmente. Y dañó esa fiesta. Sí. Entonces como que eso manda una señal muy fuerte. Sí, porque dice que él, al verse hasta cierto punto burlado
porque los magóis o los sabios no regresaron a decirle que lo habían encontrado, regresaron como él le pidió. porque los ángeles, dice que un ángel se le manifestó en revelación y le dijo, no regresen porque él lo que quiere ir a buscar al niño para matarlo. Wow. Entonces, al verse burlado, él lo que más o menos agarra a sus guardias y él dice, de esta edad a esta edad, yo quiero que todo niño que nació varón lo sacrifiquen. O sea, estaba buscando la muerte, destruir. Esto también nos da una enseñanza, señores, que lo que Dios establece, y una palabra de Dios, porque Jesús era una palabra del Eterno encarnada. Sí, así Entonces, una palabra de Dios manifiesta, no vamos a poder destruirla o detenerla sin que sea la voluntad divina. Así es. Porque pudo suceder que el niño fuera encontrado y destruido, pero no. No. Al contrario, dice el doctor Lucas que él crecía en gracia, estatura física delante de Dios y de los hombres. O sea, él murió en el tiempo señalado, pero eso es otra historia. Pero en ese momento nada pudo detenerlo, aunque por un momento dado, como decías ahorita, la fiesta de ese nacimiento, que debió de ser una celebración nacional. Una locura espiritual. Eso debió ser algo con connotaciones. Una celebración nacional nació. De hecho, vemos la participación de un anciano llamado Simeón, que dice que había recibido una palabra de parte del Señor, que no moriría sin ver la salvación de Israel. Y ese día, cuando iban a llevar al niño a ser circuncidado al templo, a presentarlo al templo, dice que el Espíritu empujó. Simeón no estaba en el templo y el Espíritu lo llevó al templo. Wow. Y cuando él cargó al niño, se dio cuenta. Simeón se regocijó y dijo, su siervo puede morir en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, vemos el regocijo de un anciano, podemos decir, un anciano sabio, al ver el Mesías y al tener el honor. Yo me hubiera gustado ser Simeón, honestamente. Tener el honor de cargar la divinidad encarnada. Wow, eso es mucho. Muy fuerte, muy fuerte. Eso es mucho. Dice, lo que los ángeles anhelaron ver. Muy fuerte. Y los hombres lo estaban mirando. Entonces, debió de ser una celebración nacional. Pero ¿qué sucede? Estaban establecidos sistemas allí. Sí. Y sistemas que obviamente no iban a estar del todo de acuerdo con las decisiones divinas. Sí, pero cuando uno analiza el ambiente, pastor, es muy triste ver cómo se dio todo. Y eso le dice a usted cómo estaban las mentes que estaban detrás de esos cargos, de esos ministerios, de esas responsabilidades espirituales. O sea, cómo estaban. Porque si la Biblia hubiese dicho, por lo menos, la Biblia dice que de la matanza que hizo Atalía se salvó Joás, ¿verdad? Sí. El rey pequeño, que luego le pusieron como rey, el sacerdote. Sin embargo, aquí no está esa excepción, sino que todo el mundo estaba... Fue algo impresionante. Sí. Algo impresionante. Entonces, ahorita usted decía, pastor, que se ha desvirtuado y todo el mundo lo que está en comida, en bebida y todo eso. Entonces, hablando de bebida, ¿puede un cristiano darse su trago y tomarse su vino? En su casa, tranquilo, con su pareja. Mira, es bien delicado. Es bien delicado por el concepto de que hay personas que podemos decir, en su vida normal o común, antes de estar en la vida de fe, tenían dificultades con el alcohol. Sí. Entonces, es importante que si tú tenías problemas con el alcohol, ahora estés un poquito alejado del alcohol. Entonces, de hecho, en Israel se habla del vino, pero del vino no fermentado. Porque hay niveles de alcohol en los vinos. Pero el vino que hizo Jesús no era vino. Sí, se entiende que era vino. Porque en mi opinión y científicamente, ¿verdad? Me imagino que un vino... Y mucho. Un vino sin estar fermentado o lo que sea. Porque hay gente que dice, no, porque lo quieren vender como que era un jugo de uva. No, entonces, era vino. Era vino, porque cuando el maestresala lo probó... Era vino y era una fiesta. Entonces una fiesta de adultos. Entonces en una fiesta de adultos no se puede darle jugo a la gente. Y de hecho... Y habían hombres machos masculinos. No.
Y de hecho, la alabanza del maestresala se entiende. Fue la calidad del vino. Que el vino que él probó era un vino añejo. Un vino de no lo impactó. años Él lo impactó. Porque, porque él pudo haber probado el vino y decir, bueno, está bueno. Pero para que él se viera en la necesidad de tener que decir y comentar así del vino, tuvo que haber sido... Mira, por ejemplo, le voló la tapa del cerebro cuando lo probó. Mira, por ejemplo, los cristianos del primer siglo, inclusive el apóstol Pablo... Señor, estos teléfonos. El apóstol Pablo es enfático, por ejemplo, con el asunto de la cristiandad. Él le dice a los efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Era porque algunos creyentes se bebían su vino hasta embriagarse. Ok. Hasta embriagarse. Okay. O sea, obviamente hay gente que yo le digo, mira, no te lo beba. Okay. Pero usted tomarse una copa de vino, okay. Esa era la pregunta. No la famosa social, porque hay gente que van social todos los días. Yo entiendo. No, ahí es peligroso. Yo entiendo. Pero usted estar en un evento y tomarse una copa de vino, dependiendo del lugar y dependiendo de la persona. Okay. Ahora, que usted le llenen un vaso de alcohol, usted sabe que con un vaso de alcohol puro, usted, cuando viene a ver, va a cometer ciertos disparates. Y va a hablar. Y dice que el que erra, dice hablando el proverbista, el que erra por el vino no es sabio. Sí. O sea, si usted se embriaga y usted erra, usted no es sabio. Entonces... Yo me alegro, pastor, que usted dé esa orientación, porque también hay personas que son muy cerrados. Y yo creo que la iglesia tiene que ser sincera, la iglesia tiene que ser honesta y estar abierta a cosas que son una realidad. De hecho, yo me encontré a alguien un día que estábamos en un hogar y abrieron una sidra cero alcohol, que es un jugo de cereza. Y esa persona se escandalizó. Por eso, sí. Y miró a la hermana que estaba abriendo esa sidra como una impía. Y yo me quedé ahí, yo dije, yo le hice así, le dije, pero eso es jugo de cereza. Y me miró a mí también como dice, otro impío. Sí. O sea, jugo de cereza, básicamente. Le entró el espíritu de eso que andan en las redes ahí acabando con todo el mundo. Pero hubo un predicador haciendo esta anécdota que él fue a España. Entonces en España le estaban brindando vino. Y él se escandalizó a sí mismo. Dijo, no, yo no tomo vino. Ahora, si usted me busca un poco de café, yo me lo tomo. Entonces el café es una droga. Sí, tiene. O sea cuando él mencionó eso, lo que se asustaron fueron ellos entonces. Porque él sustituía el vino, que es saludable, que es algo que sirve a tapar el estómago, por el café, que es verdaderamente una droga. De hecho, yo no mando a que usted beba vino, pero el apóstol Pablo le dice a uno de sus hijos, creo que a Timoteo, toma vino por causa de tu estómago. Sí. O sea, a causa de tu estómago. Obviamente, siempre hay trasfondos espirituales con el vino. Por ejemplo, en el caso de la unción de vino es una unción de gozo. No nos hemos perdido la fiesta, señores. No. La unción de vino es una unción de gozo. Y en el caso de Jesús, allí donde hizo vino, en aquellas, podemos decir, aquella boda, cubetas. Ok. Allí, se entiende que hay un trasfondo espiritual ahí, porque el vino representa niveles de sacrificio o la sangre de Cristo. Se entiende que cada vez que el pueblo iba a ser purificado, tenían que tomar una vaca roja, hacerla polvo, mezclarla con agua y purificar el pueblo a través de los tiempos. Y una vaca que no tuviera defecto, que tuviera perfecta. Y de las rojas. Sí. Las vacas que es un escándalo en Israel, porque ellos lograron clonar esa famosa vaca roja. Sí, que no habían y lograron clonar. ¿Por qué? Porque se tiene que sacrificar la 10ª vaca roja. Wow. Cuando se construye el templo, tiene que haber porque era con esa vaca, no nos hemos ido de la fiesta, pero con esa vaca se purificaba al pueblo. E Israel tiene que ser purificado de todo lo que malo que esté haciendo. Entonces se entiende que la 10ª vaca roja, según Juan lo representó en esa boda, era el Mesías. Y el número 10
en lo que es el alefato hebreo, la letra número 10 es la Yu. La Yu okay, es la primera letra del tetragramatrón judío. La Yu representa la divinidad. O sea que esa 10ª vaca roja se entiende que fue el Mesías. Y por eso él le dice que, le dijo, mira, todavía no es mi tiempo, le dijo ese día a María, porque el tiempo de derramar su sangre ya venía. Pasó la sangre de los machos cabríos, pasó la sangre de los corderos, entonces venía la sangre perfecta que no solo iba a limpiar por un año, sino que iba a quitar el pecado del mundo para siempre. Entonces, volviendo a lo que es, señores, la fiesta, mire, todas las costumbres, la mayoría de fiestas que nosotros estamos celebrando hasta hoy, lamentablemente vienen de corte pagano. ¿Y por qué no se hace una cumbre de cristianos y transformamos todo esto entonces? Punto número 1. Mundo comercial. Que lo controla todo. Que lo controla todo. De hecho, el feminismo, ¿cómo inicia? El liberalismo de las mujeres. No lo inició una mujer. No. Lo inició un empresario. Wow. Para que las mujeres también compraran, fueran independientes y esto. O sea, fue un hombre. Wow. Y las mujeres creen que lo inició una mujer y que no, eso es mentira. Es como el aborto, la gente cree que eso es que para darle derecho a las mujeres y la gente no sabe que eso es un negocio, pero eso es una locura, señores. E inclusive... Que ojalá, pastor, que algún día podamos hacer un programa hablando del aborto. Mira, inclusive, amado, hay un trasfondo ahí. ¿Por qué? Porque según información recibí, hubo una joven que precisamente para un Halloween, ella dice que ella la secuestraron en una secta satánica y la violaron y quedó embarazada. Y para una fiesta ella le hicieron abortar. Sí. Para ese sacrificio ofrecérselo a Satanás. Wow. O sea que hay un trasfondo detrás de eso también. Detrás sí, de los abortos. Sí, o sea, porque esa no lo vamos a tocar. No, pero hay que decirlo, esa gente está poseída por Satanás. O sea que entonces hay que tener cuidado. Esos dueños de clínicas abortistas y todo eso están poseídos. Hay que tener cuidado porque por un lado dicen, no, que es la mujer, el derecho a las mujeres. Tengan cuidado. Porque antes se le ofrecía sacrificio a Moloch. Todavía creo que es posible que se haga, pero también, como usted dice, bajo un trasfondo espiritual, son sacrificios también que se le ofrecen a los demonios. Entonces, me decías de la cumbre cristiana para eliminar esta fiesta. Por ejemplo, mira lo que ha sucedido. Hay muchos que han saltado de un extremo a otro. En el extremo, por ejemplo, hay gente que han ido estudiando la cultura hebrea y entonces han cancelado todo el itinerario de este lado. Y se han judaizado. Yo entiendo que, aunque me gusta, estudio y sigo corrientes hebreas, no, yo no me tengo que judaizar. No. Y yo en mi casa me regalaron un talí de lo grande. Sí. De lo que yo me envuelvo. Y qué bueno que usted lo dice, porque yo quería decir también ahorita que hay personas que ellos no entienden que tú eres dominicano y que tú estás ya en esta cultura. Y naciste aquí. Sí, y que en una ocasión en el mismo pueblo de Israel había una situación entre los apóstoles. Ellos se reunieron y se pusieron de acuerdo de que los gentiles, como ellos le decían, no iban a tener la carga que le querían imponer. Entonces le dijeron, creo que fue que no tomaran... no se comieran animales ahogados, etc. Pusieron algunas reglas y entendieron que iba a ser imposible continuar con el evangelio en esa época con las reglas que otros querían imponer. Sí, porque ahí básicamente dice que era el concilio de Jerusalén. Sí, Pedro era uno de los líderes que estaba al frente. Y cuando Pablo llega, por ejemplo, con la predicación a los gentiles, y Pablo sabía de todos esos principios de ley, se había formado allí. Magíster. Pablo era un magíster. Pablo se formó en la mejor universidad de la época. Sí. Se formó a los pies del Jaján Gamaliel, que dirigía por un tiempo la corte de Israel. Y se entiende un detalle, que los maestros no eran escogidos por los discípulos. Sí, no eran los maestros quienes escogían al discípulo. Exacto. Sí. O sea, que para ser un discípulo de Gamaliel, que era el principal hombre en Israel,
ese candidato tenía que tener cualidades especiales. Entonces Pablo, desde ser un candidato, el tipo tenía cualidades que el Jaján Gamaliel lo ve y dice, no, este muchacho. Entonces se forman los pies de Gamaliel. Yo creo que, pastor, ahí mismo, de que no todo el mundo puede dirigir. Porque usted se imagina que esas personas que se reunieron ahí fueran esos radicales que tenemos hoy en día y hubiesen dicho, aquí tenemos que seguir con los sacrificios. Si usted quiere, tiene que venir vestido de tal manera y seguir las tradiciones. Yo creo que, ¿cree usted que el evangelio estuviera como está? Creo que no. Mira, hubiera crecido lo primero es que se supone, nosotros tenemos una luz que nos guía. Tenemos un director. ¿Quién? ¿La cabeza del concilio? No. Tenemos el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, como le llamamos. Okay. Que fue quien dirigió a Pedro. Pedro era el líder principal y Pedro era un hombre radical. Pedro era un RT. De hecho, Jesús en vida, antes de la transformación de su muerte, le dice, miren, yo hay cosas que quiero enseñarles, pero ustedes todavía no la pueden sufrir. Muy fuerte. No la pueden sufrir es porque lamentablemente ustedes, cuando yo le diga lo que yo tengo que decirle, que yo vine para todos, no solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero, usted le va a chocar. Pedro empieza a recibir esa información en la casa de Cornelio. Sí. Cuando él ve que los gentiles reciben el Espíritu Santo como los judíos. Wow. Y entonces él dice, ahora entiendo que el Señor no tiene acepción de personas. O sea, nosotros tenemos acepción, pero Dios no. Entonces, de ahí Pedro empieza a abrir los ojos. Pablo viene con la predicación a los gentiles y Pedro empieza a abrir los ojos. Y Pedro dice, miren, realmente, ¿por qué? Sin irnos lejos de lo que estamos hablando, en Israel habían líneas de pensamiento, escuelas que tenían líneas de pensamiento. Las dos escuelas fundamentales eran los Shammai y los Giler. Cada uno fuera de la ley mosaica, de esa ley que Moisés escribió, de la Torá, que está entre los 5 primeros libros. Pentateuco. Sí, no es todo el Pentateuco, pero la Torá está ahí metida. Entonces, dice que los maestros hacían su propio análisis o razonamiento. Por eso en una de las ocasiones Jesús le dice, hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan como ellos hacen. Muy fuerte. O sea, lo que pasa es que en Israel había un pórtico o un asiento, por así si se quiere decir, que le llamaban la cátedra de Moisés. Entonces, cuando un maestro estaba sentado o parado en ese pórtico, solo recitaba lo que decía la ley escrita. Okay. Pero cuando él se quitaba de ahí, él podía hacer su propia línea de interpretación. Su propio razonamiento. Entonces, por ejemplo, vemos estos dos razonamientos chocando con el famoso hombre de del pozo de Betesda. Okay. Dice que cuando Jesús lo liberta de su sistema que tenía en el cuerpo, enfermedad, él viene cargando su cama. Era Sabbat. Y él viene cargando la cama. Se encuentran con él unos maestros de la ley y le dicen, tú no puedes cargar tu cama porque es Sabbat. Pero el que me libertó me dijo. El que me sanó me dijo. O sea, Jesús estaba siguiendo la línea de Giler cuando le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ellos estaban siguiendo la línea de Shammai. Shammai decía que si algo se te quedó en el suelo y entró el Sabbat, tú no lo puedes levantar hasta que no pase el Sabbat. Muy fuerte. Giler decía, si algo se te quedó en el suelo, si tú lo vas a levantar para llevártelo a tu casa, lo puedes levantar. Te lo puedes llevar. Entonces, me imagino que en esa época no había ladrones. Habían. Todo el tiempo había. Esa es la profesión más vieja. Pues hubo uno de los maestros que era demasiado confiado. Pastor, ya estamos prácticamente cerrando, porque es bueno que la gente sepa que esto es un tema amplio y no se puede abarcar todo en una sola intervención. ¿Qué recomendación usted da a los cristianos y a los no cristianos que van a ver esta entrevista para cómo ellos pueden pasar las Navidades en familia? Mira, por ejemplo, yo en casa, a manera personal, celebro Navidad desde cierto punto de vista. Obviamente el arbolito lo retiré desde hace unos años. Okay. Sí, yo lo retiré. ¿Está oyendo, Wander? Traté el tema en mi casa.
Sí, yo lo traté con la familia, porque hay espíritus que operan. Claro, O no, claro. hay un mundo espiritual que opera. Claro, es así. Entonces, al yo saber el trasfondo, ¿qué se está haciendo alusión con el arbolito de Navidad? Que se está haciendo alusión al nacimiento del Dios Sol, que Jesús nada tiene que ver ahí. O sea, yo el arbolito lo retiré. Mis hijas... Pero el que lo deje, el que bueno aclarar, pastor, que el que lo deje no peca tampoco. No, ponga su arbolito. Ahora, hay un mundo espiritual Que es real. que es real y hay puertas que nosotros abrimos, aunque no tengamos el conocimiento. Si la abriste, la puerta está abierta. No, y mire, eso que usted acaba de decir, eso es fuerte, porque si la abriste, la puerta está abierta. en los tiempos de David, dice la Biblia que dejó había una sequía, ¿verdad? Sí. Y, señores, en el reinado de David, el hijo de Dios prácticamente en la tierra, y David no sabía qué era lo que pasaba. Y cuando él le pregunta al profeta, el profeta le dice, bueno, lo que pasa es que Saúl mató a muchos gabaonitas y hubo un pacto que los príncipes allá atrás establecieron con ellos y ese pacto ha sido violado. O sea que David desconocía eso y él estaba pagando la consecuencia en su época siendo inocente. Y él fue que lo heredó. Sí, oye, ¿cómo? Él heredó el gobierno de Saúl. Todo lo que Saúl había hecho. Sí. Él lo heredaba sin saber. Ahí se está dando lo que es el principio de continuidad del Estado. Sin saber. Entonces Dios inclusive le dice a David, bueno, ve a los gabaonitas y pregúntale. ¿Qué ellos quieren? Sí. Entonces, hay espíritus que aunque tú no sepas lo que tú estás haciendo, por eso hay mucha gente que han tenido problemas, porque ellos ven a hechiceros o gente dando información de cómo opera el mundo espiritual y ellos se ponen a inventar. Sí. Yo vi un señor que se puso a inventar y a hacer una invocación. Ay, Dios mío. Y se tomó 2 galones de agua. ¿En serio? Y el vientre no se les recreció. Y después le preguntaron, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y él dijo, no, yo no sé. Él no se dio cuenta. O sea, y él no sabía lo que él estaba haciendo. Pero él hizo unas invocaciones a unos espíritus. No, y hay que tener cuidado con eso porque yo hay gente que le explico alguna cosa y le pongo como ejemplo de que si tú vas por un campo minado y tú no sabes que es minado, ellas te van a explotar. Olvídate. O sea, tú dices, pero yo era inocente. Bueno, pero tú te metiste en un campo tú debiste minado. de saber en lo que te estabas metiendo. Entonces por eso el detalle. ¿Qué yo les recomiendo? Miren, disfrute el tiempo. Es un tiempo bonito en sentido de que está fresco. Entonces, para aclarar, pastor, el pollo no es malo. No. El cerdo no es malo. Los dulcitos que no comemos tampoco. El problema del cerdo es que si usted lo come en exceso y no lo come bien cocinado, le hace daño. Pero ya son temas de salud. Le va a crear problemas. En el sentido espiritual no hay problema. Eso es tema de salud, básicamente. Ahora, para un judío, si se come el cerdo, entonces usted está en rebeldía. Y por el concepto rebeldía es pecado. Sí. Pero nosotros de este lado que estamos aquí ya nosotros en Occidente, estamos de este lado de la zona. No hay ningún problema. Yo mismo me encanta el cerdo horneado. Sí. Jugoso, mire, si lo hornean bien. Jugoso, con un pedacito de telera ahí tranquilito, ¿verdad? En familia. No, eso no tiene ningún problema. Okay. Yo le digo a la gente, cómase su cerdito. Y si lo quiere acompañar con una copa de vino. También. Dentro de lo moderado. Y la prudencia. Mire, decía una joven que ella es licenciada en enfermería. Y ella dice, señores, sean prudentes. Veo clientes que llegan allí con situaciones de esto, de aquello, de lo otro, que es por el exceso. Y los excesos, todos van a traer situaciones. Porque cuando se habla de exceso, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, pero si te tomas una copa de vino, lo estás haciendo mal. Pero a veces usted ve que esa persona no tiene control comiendo. Entonces, tanto le pasará como el que se emborracha un problema, le pasará lo mismo al que tiene exceso de alimentación. Claro, le puede dar... Porque ustedes sabían que el exceso de alimentación te puede intoxicar el cuerpo. Sí, no lo intoxica. Te mata. Y hasta te puede dar un paro cardíaco. Sí. O sea, un exceso de comida, llenarte demasiado, querer acostarte así, te puede dar un paro. O sea, todo, la Biblia nos manda a ser medido. Sí. Los consejos bíblicos a nosotros finalmente lo que nos dicen es que nosotros debemos de conducirnos con medidas. Y prudencia. Entonces, y saber que el mundo no se va a acabar. No se acaba en este mes. No, ¿verdad? Que vamos a seguir comiendo y disfrutando.
Las fiestas realmente tienen un trasfondo y vienen todas de ahí, de esa línea babilónica. Ahora, usted aprovecha el tiempo en que su familia no está en el trabajo, en que el primo que vino de los Estados Unidos está aquí, reúnanse, compartan en familia, aleluya, y denle la honra al Señor. Traten de no practicar la Saturnalia como tal, que era borrachera excesiva, glotonería, orgías. No, reúnanse con su familia. Pero me gustó mucho ese pensamiento, pastor. Darle la honra al Señor. Al Señor. Si entramos en diciembre y empezamos a hacer cosas en nuestras casas con ese pensamiento, creo que vamos a pasar enero contento. Feliz. Y sin ningún tipo de preocupaciones. Feliz. Si lo que hacemos lo hacemos sobre la base de darle la honra al Señor. Imagínate, terminarás diciembre con dinero. Tu familia estará bien. Tú estarás bien. Entonces, ¿qué mejor cierre de año es ese? Claro. Van a comenzar 4 y van a terminar 4. Bueno, pastor, no sé si tiene algo más que agregar. No, de mi parte, señores, para que después la gente no me tire piedra en la calle. Y usted cómase su cerdito, pero cómaselo con conciencia. Y si va a celebrar, mire ese arbolito, de mi parte, si usted lo puede ir retirando. Economícese ese dinero. Sí, economícese ese dinero y toda esa bolita y toda esa cosa. Y señores, mire, perdónenme, que yo no me tengo que meter en casa ajena, pero no lo ponga en el altar de su iglesia. Bueno. Porque usted está haciendo un sancocho y le está echando una pata de jabón. ¿Está oyendo, Dauri? Perdóneme, no decore su iglesia con Santa Claus tampoco. Es la iglesia del Señor. Es lo mismo que yo agarrar y ponerle los huesitos y la cabecita del Halloween. Es el mismo negocio. Es lo mismo. ¿Qué, pastor? Sí, el mismo negocio. Es igual que usted poner el corazón de Cupido y un Cupido con una flecha, el mismo negocio. Anótese ese tema todo ahí sale de ahí. Para que lo tratemos en... Es muy interesante el tema. Muy interesante. Todo sale de ahí, de Babilonia. Cosas que se hacen. Entonces, el Señor estableció que Él quiere en su casa. Su casa, casa de oración. Que usted la decore bonito, sí. Que usted la pinte bonito, sí. Que le ponga un arreglo hermoso. Que le ponga aire acondicionado para que los hermanos no sufran calor. De los cuartos, mire, vamos a desbaratar donde estamos. Le vamos a meter silla, le vamos a meter aire, todo eso. Pero el día que usted vea que ponga un Santa Claus y diga, no, el pastor no está ahí o se murió. Dios mío. Porque ya son culturas paganas, lamentablemente, dentro de la iglesia del Señor. Decía al principio, y con esto cierro, la Navidad, para nosotros, ¿qué es? Bueno, decía que es una mezcla entre el paganismo y la cristiandad. Muy fuerte. ¿De dónde tiene su origen? De la cultura babilónica, griega, romana. Y le decía, para los que quizás escuchen al final, que en el siglo V la iglesia romana, católica romana, ordenó que el nacimiento de Cristo fuera observado el 25 de diciembre. O sea que realmente esa no fue la fecha inicial. Se puso ese día, se marcó ese día y de ahí todos los años celebramos el 25 de diciembre como el nacimiento de como el nacimiento de Jesús, pero realmente nació el Dios del solsticio de invierno ese día. Muy fuerte, muy fuerte. Dios me lo bendiga. Bueno, agradecemos al pastor Ramón Antonio Pérez Gil por esta cátedra espiritual que en el día de hoy nos ha traído. Yo sé que mucha gente va a aprender. No se complique. Sabemos que Jesús no nació en una fecha como hoy, pero ya estamos atrapados, ¿verdad? En esta agenda y en esta agenda de este lado del mundo. Celebre su Navidad, hágalo tranquilo en familia y como dijo el pastor, honrando al Señor, que van a comenzar 4 y van a terminar 4. Así que, pastor, gracias por venir. Amén. Espero que vuelva pronto. Las puertas del canal están abiertas. Bueno, y yo siempre que no tenga ni compromisos que me aten, estaré aquí. Bueno, qué bueno. Entonces quiero terminar diciéndole que comparta esta transmisión, que se suscriba, que le dé like, que comente, que nos recomiende, que se le envíe a cualquier familiar que usted quiera que sea edificado con lo que aquí se ha hecho hoy. Así que gracias y será hasta la próxima.